Buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 14:58 horas de la tarde en España de la sesión de hoy martes 4 de junio 2024. En el presente vídeo vamos a realizar un repaso de los sectores del Stoxx 600 europeo y nos vamos a centrar concretamente en los 5 sectores que consideramos más importante vigilar tanto en la jornada de hoy como de cara a las próximas sesiones, puesto que se encuentran en niveles importantes que podrían activar algún tipo de figura de implicaciones positivas o de figuras de implicaciones negativas. Concretamente, destacaremos uno de los índices o sectores que destacaremos será el de recursos básicos, cuyo ticker es SXPP y que tenemos en pantalla, lo vamos a maximizar en escala temporal diaria. Bueno, como pueden ver, el motivo por el cual destacamos la evolución de este sector europeo es la maduración, incluso potencial activación al cierre de la sesión de hoy de esa figura de implicaciones negativas o bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, la cual buscaría dar finalización, al menos temporalmente, a esa estructura de máximos mínimos crecientes, la cual se generaba desde los mínimos de marzo 2024. Para tener finalmente una confirmación de esta figura de hombro cabeza hombro, requerimos un precio de cierre por debajo de esta línea clavicular ascendente y confirmaríamos con esta línea o estos mínimos de la vela martillo correspondiente al pasado jueves 30 de mayo, esa cota de los 598,17 puntos. Cierres diarios por debajo de esa cota permitirían proyectar la anchura de esta figura de hombro cabeza hombro. En este sentido, desde el punto máximo de la cabeza hasta la línea clavicular ascendente, lo ponemos aquí o lo teñimos de color naranja para que lo puedan ver mejor, y tendríamos la ruptura pues aproximadamente en el día de hoy, lo cual podría sugerir recortes por debajo del 61,8% de todo el retroceso proporcional de Fibonacci de esa estructura creciente que hemos comentado anteriormente. Recuerden la que partía desde los mínimos de marzo 2024. Dicho de otro modo, este hombro, cabeza, hombro tiene capacidad para desarrollar una estructura bajista con identidad propia si lo comparamos o atendemos a este proceso alcista iniciado desde los mínimos anuales. Así que sesión muy importante que activaría una figura importante y la cual, en el caso de activarse, no se vería anulada hasta que no tuviésemos una superación del máximo situado en el máximo del segundo hombro, concretamente desde los máximos del pasado lunes 3 de junio, situados o proyectados a partir de los 619,39 puntos. Otros sectores que destacamos en el día de hoy es el sector de petróleo y gas, que como podemos ver se encuentra con recortes del 2,23%, cuyo ticker es SXEP, y como pueden ver en pantalla, gráfico diario, perforando zonas de soportes anteriores y perforando, si adquirimos más perspectiva, esa zona de anteriores techos, luego zona de soportes de los 376,7 y los 370,6 puntos. Esto, evidentemente, un cierre diario por debajo de esos 370,6, algo que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos teniendo en estos momentos, provocaría un ataque directo a la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de enero de este año 2024 y deberíamos de vigilar también un ataque a ese 61,8% de Fibonacci que proyectamos a partir de los 356,5 puntos y que es el 61,8 de todo este proceso de máximos mínimos crecientes que se venía desarrollando, insistimos, desde mínimos anuales. Así que, como vemos también, sesión muy importante por parte de este sector. Continuamos con el sector bancario, ticker SXTP, con recortes del menos 1,8%, gráfico en escala temporal diaria y un cierre diario en la sesión de hoy por debajo de esos 199,35, activaría una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de doble techo. Aquí tendríamos ese techo número 1 y aquí tendríamos ese techo número 2, cuya proyección nos llevaría a plantear correcciones, tampoco un escenario de caídas abruptas, pero sí nos daría ya el inicio de una perforación de esta directriz creciente, una consolidación por bajo esa directriz y nos permitiría plantear ataques a esa zona en torno a los 193,70 puntos en el caso de
del sectorial bancario europeo. Tenemos un repunte de los niveles de volatilidad, cortes descendentes activos y vemos cómo pues además tenemos activas importantes divergencias bajistas. Fíjense, mientras el precio del sector va marcando máximos superiores, tenemos como los máximos del MACD diario son decrecientes, divergencias bajistas, repuntes en los niveles de volatilidad y tenemos ya posibles figuras de distribución que, si bien es cierto que no son especialmente intensas, puesto que sus objetivos, sus proyecciones no son ni mucho menos abultadas, pero podría dar inicio al menos de un descanso temporal o una consolidación temporal en el sector bajo estudio. Continuamos con el sector de bienes industriales que tenemos en pantalla en escala temporal diaria con el ticker de SXNP, recortes del menos 0,56%, cotizando los 869 puntos, y en este caso también hablaríamos de una figura de doble techo. En este sentido, aquí tendríamos que proyectar este primer techo con una trampa alcista y aquí tendríamos el punto mínimo entre el techo 1 y el techo 2. Una zona de rango en torno a los 800, incluso los máximos recientemente proyectados de los 887,80 y el soporte de los 862,60, y en este caso la perforación cierres diarios por debajo de esos 862,60 permitirían proyectar pues esta zona de doble techo o la proyección a la baja de un rango lateral, lo podemos llamar como queramos, pero la idea es que la proyección sería exactamente la misma, ¿no? Tendríamos objetivos mínimos de retroceso teórico que, si bien no alteran ni muchísimo menos la estructura de máximos mínimos crecientes, suponen el inicio de un potencial corrección, ya sea en tiempo o en forma en el activo o en el sector bajo estudio. Objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los 838,60 y no deberíamos obviar por proximidad y relevancia ataques a los mínimos registrados el pasado jueves 25 de abril, cota que proyectamos a partir de los 819 puntos. Y terminamos este repaso con el sector de automóviles y recambios en Europa, con el ticker SXAP, recortes del menos 0,55%, cotizando en los 657,61 puntos, y en este caso pues debemos de recordar que veníamos alertando hace ya unas semanas de la activación de este hombro cabeza hombro, el cual pues presenta o proyecta un objetivo mínimo de retroceso teórico en torno a los 638 puntos, objetivos que sigue vigente, sigue vivo y desde el cual los niveles de cotización actual se encuentran con potenciales de corrección en torno al 2,9-3% aproximadamente. De hecho, en este sentido, si acudimos a un gráfico en escala temporal intradiaria o de 4 horas, descubrimos que el nivel importante a mantener sería esta zona de soporte que estamos ahora mismo planteando, concretamente esa zona de los 650,90 puntos. Y es que la perforación de esa cota activaría una figura en forma de triángulo descendente, una figura de continuación de tendencia bajista, lo cual permitiría proyectar la anchura de esta figura de triángulo que estamos proyectando a partir del punto de ruptura, lo cual sugeriría correcciones rumbo a esa zona de los 632,40, que si volvemos a un gráfico en escala temporal diaria, descubrimos que es pues más o menos alcanzar esa zona de ese objetivo mínimo de retroceso teórico derivado de este importante hombro, cabeza, hombro que veníamos vigilando en el sector bajo estudio. Así como ven, sesión importante en el día de hoy, incluso próximas sesiones pueden ser muy importantes en estos sectores, puesto que podrían activar figuras de cambio, incluso de continuación de tendencia, en este caso todas las figuras presentadas en favor de la oferta o de las ventas. Un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos en próximos videoanálisis.